Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo una pequeña reflexión que quería traeros desde hace tiempo con las lesiones y cómo tratarlas en nuestros fantasy. Antes de nada os tengo que decir que hoy he subido mi sorteo más tocho para celebrar tanto los 20.000 suscriptores en YouTube como el verificado en Twitch. Y es un doble sorteo que lo tenéis tanto en Instagram como en Twitter y que pues simplemente pues son unos pasos muy sencillos y estoy sorteando hasta 10 camisetas de fútbol, una auténtica barbaridad. E incluso en Instagram también estamos sorteando un chándal si la publicación que hemos subido a Instagram, porque es un sorteo un poquito conjunto, lo publiquéis en vuestras historias, también estaréis participando en un sorteo de un chándal deportivo totalmente completo del equipo que queráis. Así que en la descripción os lo dejo. También está el sorteo de Revive la Jugada, que ya más o menos, bueno, exactamente por aquí ya he puesto una de las jugadas. Tengo que ver dónde pongo la otra para que la veáis. Y que ese sorteo acaba el sábado. Y el primero que os he comentado, el de las 10 camisetas, hasta este domingo no, el domingo que viene, es decir, el día 3 de octubre, si no me equivoco, estará disponible. Así que os lo dejo todo en la descripción. Tenéis que participar, evidentemente si queréis, pero ya que es un poco una celebración de lo que estamos logrando tanto en YouTube como en Twitch, pues oye, me alegraría muchísimo que participaras y que a ver si tienes suerte y te toca o una camiseta o una de las jugadas. Y también te digo, en estos momentos estoy en directo en Twitch, voy a estar jugando a FIFA 22, que bueno, pues al final me he animado, y además vamos a estar reaccionando a los partidos de las 7:30, ¿vale? Comentando los puntos, siguiendo un poco el minuto a minuto, así que hoy toca también tarde intensa en la plataforma morada. Y en este vídeo voy a hacer una reflexión que, como os he dicho al principio del vídeo, llevaba mucho tiempo que os quería traer al canal, porque creo que muchas veces hay managers que no saben afrontar el tema de las lesiones con sus futbolistas. Hay veces que o se precipitan o no, o tienen miedo de perder mucho dinero, o realmente a lo mejor no respondo algo concreto y la gente se altera un montón, cuando realmente, pues por ejemplo, si me seguís tanto en Instagram como en Twitter, que esto pues es fundamental, por ejemplo, para los sorteos que os he mencionado anteriormente, siempre me voy comentando lo que yo haría en cada caso concreto. Pero hoy os voy a traer los más recientes, por si hay algún futbolista que acaso pues se os ha quedado en el tintero y no sabéis qué hacer con ellos. Hoy lo vamos a tratar y además os voy a traer pues pequeñas reflexiones que yo haría en cada uno de los casos, ¿vale? Me parece un vídeo bastante interesante y si a ti también te lo parece, pues deja tu like y deja un comentario, que siempre ayuda un montón. Y si no estás suscrito, suscríbete, que oye, hemos celebrado 20.000 suscriptores, pero habrá que celebrar también otras cifras. Estamos cerca de los 21.000. Yo ahí te lo dejo. Bueno, primero de todo vamos a hablar de las ligas sin clausulazo, porque hay mucha gente que me suele decir muchas veces: oye, Carrasco, siempre haces reflexiones pensando en ligas con cláusulas, pero hay mucha gente que sigue jugando de la manera tradicional, que es ligas sin cláusulas. Y la verdad que os tengo que decir una cosa, lleváis razón. El tema, al menos como yo siempre he jugado en las ligas sin cláusulas, es ser en un modo mucho más paciente. Pero os puedo trasladar algo que me sucedió la temporada pasada en una liga de suscriptores que jugamos sin clausulazo. Es la única que he jugado en los 2 últimos años, pero bueno, esto me sirve también un poquito para contaros mi experiencia. Y es que, por ejemplo, yo tuve a Sergio Ramos durante la temporada y los bajones y subidones de precio yo lo notaba en mi valor de equipo, pero yo siempre mantenía al capitán del Real Madrid. Evidentemente me salió mal mantenerlo porque las lesiones pues le he lastrado durante toda la segunda parte de la temporada, o casi entera se podría decir, pero bueno, más sobre todo la segunda parte. Un jugador tan importante, realmente, aunque sus lesiones eran un poquito extrañas, siempre merecía la pena un poquito quedarnos en nuestro equipo, porque yo creo que era un futbolista que, si hubiera tenido más suerte, hubiera rendido muy bien. Entonces, un poco lo que os quiero decir es que al final, cuando tenéis jugadores muy caros, a excepción de que se vayan a perder 3-4 meses de competición, o incluso una lesión mucho más grave de que se pierdan toda la temporada, no hay que venderlos, porque al final esos futbolistas luego van a ser muy cotizados y seguramente os lo quiten una vez que salgan, porque unas ligas sin clausulados son todos como llenas. Si sale un jugador top, van a ir todos a por él, porque evidentemente saben que nadie se los va a poder quitar durante toda la temporada. Entonces tenéis que tener un poquito de paciencia. Por ejemplo, en el caso de Carlos Soler, pues una lesión que va más o menos a alargar un mes, pues habría que tener paciencia. Sería un poquito diferente si, por ejemplo, jugarais muy poquitos, fuerais una liga muy pequeña y tuvierais la posibilidad todavía de, con la gran revalorización que habéis obtenido con Carlos Soler, venderlo y aún así fichar a otros grandes futbolistas. En ese caso sí que os recomiendo vender, porque podéis tener alternativas, pero en una liga sin clausulados con mucha gente, a veces es complicado pillar una estrella, y entonces mi recomendación es ser un poquito pacientes.
Y lo que sí tengo algo muy claro es que al final las pequeñas lesiones de pues, 2, 3 semanas de jugadores, o incluso un poquito más largas de jugadores que no valen mucho, estilo esta temporada, pues como gente como Campaña o Arambarri, siempre paciencia, nunca vendáis futbolistas que sabéis que son importantes en sus equipos y que al final cuando vuelvan de la lesión van a terminar teniendo minutos. Entonces siempre es importante aguantar y decir, oye, es verdad que un par de jornadas no voy a poder tenerle, pero es un jugador que durante la temporada me va a rendir muy bien. Entonces tenéis que pensar un poquito más a largo plazo. Pero, como siempre, la mayoría de gente juega ligas con clausurados, gente que pues al final se mueve mucho en la economía, al menos eso es mi forma de jugar y en la que os recomiendo porque creo que es mucho más divertida, porque al final el clausurazo es un aliciente más a que la gente pues esté más activa y no se deje de un lado el fantasy. Y básicamente, pues aquí es un poquito más diferente. Antes hemos hablado de plazos de más de 2 meses o 3 meses para vender un jugador caro. Aquí esto es una realidad, un jugador caro se pierde un mes de competición, como es el caso de Carlos Soler, y hay que venderlo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en estos últimos días. No sé cuánto ha caído Carlos Soler exactamente, pero está cerca de los 4 millones ya, pues aproximadamente, incluso rozando los 5. Seguramente hoy, si el vídeo lo veis 1 o 2 días más tarde, habrá bajado más millones. Entonces, un futbolista tan caro en ligas con clausulazos, por mucho que lo tengáis protegido, que ya siempre os digo que un jugador que se revaloriza tanto, no es bueno protegerle tanto, no por los imprevistos de una lesión, sino porque al final te estás todo el rato hipotecando, pero bueno, eso es otro tema, que siempre hacemos reflexiones del tema. Lo dicho, aunque lo tengáis protegido, siempre es bueno vender, porque por ejemplo, aunque lo tengáis protegido en 65 millones, por ejemplo, un Carlos Soler de repente, solo con un mes de competición, seguramente se acerque a los 30 millones. Va a perder más de 20 millones su valor de mercado. Es una barbaridad y ese dinero es dinero que tú ya pierdes y que no vas a poder invertir en otros jugadores y que te vas a quedar cojo durante la temporada y que pues al final se nota. O sea, a lo mejor en estas jornadas no lo notas, pero más adelante durante la temporada sí lo van a notar. Por eso es siempre recomendable una buena economía. Por ejemplo, otros futbolistas que siempre recomiendo, bueno, que he recomendado vender en los últimos días y os voy a explicar por qué. Por ejemplo, Gallá. Es una lesión también parecida a la de Carlos Soler. En este caso concreto, en este momento de la temporada, es que precisamente una lesión de 2 semanas, por ejemplo, que no es una lesión súper grave, se alarga al mes. ¿Por qué? ¿Por qué parón por selecciones? Simplemente por eso. Entonces, cuando hay un parón por selecciones, ya son semanas en las que no vamos a contar con nuestros futbolistas y si encima están en una tendencia descendente, vamos a perder muchos más millones. Entonces, Gallá, que está en un momento más o menos, en el momento más alto de la temporada, vendemos y nos quitamos un marrón de encima. Además de que, pues, encima, si miramos calendarios, tenemos que pensar, oye, ¿me merece la pena perder dinero a este futbolista encima con el calendario que le viene? La conclusión es que no, aunque por ejemplo Gallá lo tengamos protegido a lo mejor en 25 millones. Si lo podemos vender 17, 18, 19 millones, pues eso que nos llevamos. Gallá, pues lesión que más o menos ronda también el mes. Luego tenemos jugadores como Correia, por ejemplo, que aquí siempre pues os dije una cosa. A ver, no vendamos a Correia porque es un futbolista que a priori es titular en el Valencia, cuesta muy poco y si lo tenemos mínimamente protegido, pues asumimos un poquito la pérdida. Es igual que los que al inicio de temporada ficharon a Savali y se dieron cuenta de que se había lesionado para 2 meses. Hostia, pues ya que has hecho una pequeña inversión en él, pues manténlo, tampoco es una inversión que vayas a recuperar muchísimo, quédatelo. Otra cosa fue ya cuando se conoció que eran 4 o 5 meses, pues ya es decir, bueno, aquí sí que hay que tener mucha paciencia y si puedo recuperar 2 millones, mucho mejor. Pero bueno, esos son casos muy, muy extraños de que terminen sucediendo. Luego, por ejemplo, Carvajal es un futbolista que en las últimas temporadas se ha lesionado bastante. Una lesión en el gemelo que lo va a dejar fuera unas 2 semanas, pero que van a ser finalmente un mes. Pues claro, venta, es que al final ¿y qué hay que hacer? Pero en ese tipo de casos, ¿qué hay que hacer? ¿Vender y a por qué vamos? A por Lucas Vázquez, porque va a ser un jugador que durante estas próximas 3 semanas, este próximo mes, se va a revalorizar y va a ser un tío que me dé puntos. Hay que estar rápido en estas cosas, hay que ser linces y cuando vemos una lesión en la que pues nos imaginamos algo muscular que va a ser mínimo 2 semanas, decir, ¿cuál es el sustituto? Voy a por ello. Y hay que estar ahí bastante rápido. Luego jugadores como por ejemplo Isaac, Silva un poquito le pesa la edad, pero por ejemplo Isaac, que hasta después del parón va a estar fuera. Silva más o menos igual. Pues ventas también, porque son jugadores de unos 17, 27 millones, que van a caer muchísimo. Es que van a caer unos 10 millones fácilmente. Luego, por ejemplo, es cosa distinta con jugadores como Coque, con Dobbia o Lemar, que son jugadores que se lesionan para una semana, 10 días. Pues hombre, estos jugadores no hay que venderlos, porque al final, si tú le tienes confianza, yo con Dobbia sabéis que tengo una opinión aparte, pero si al menos le tenéis confianza, pues oye, estos no los vendáis, porque ya mínimamente con lo que lo tengáis mínimamente algo protegido, pues eso que os lleváis, os viene incluso bien comeros una pequeña bajada y en el momento que empiecen a jugar los tenéis más protegidos. Es así. Pero, por ejemplo, bueno, continuamos con nombres propios que han ido pasando durante estas últimas semanas y que está justificado la venta. Jordi Alba,
Pedri, Gareth Bale, jugadores que han perdido muchísimo valor. Y luego, un poquito por rematar un poquito el tema esto de jugadores que cuando es una lesión corta, no solo una lesión corta, también a lo mejor una lesión que sea también para un mes más o menos, jugadores como Campaña, Arambarri, Barrenechea, que puntúan siempre más o menos de una manera correcta, que son titulares y ya los tenéis mínimamente protegidos y tampoco valen mucho, pues oye, tenemos paciencia y no pasa nada. Una vez que estén recuperados, pues oye, nosotros tendremos un menor valor de equipo, pero tendremos un jugador top mucho más protegido. Hay que mirarlo desde ese punto de vista. Y luego hay casos especiales que quería comentar también en este vídeo, que por ejemplo uno es el caso de Gerard Moreno. ¿Qué hay que hacer con Gerard Moreno? Siempre os lo digo, si lo comprasteis en el momento de los 60 y pico millones, en ese momento hay que aguantar, hay que ser valientes, hay que afrontar que Gerard Moreno en algún momento de la temporada va a subir para arriba y tú vas a tenerlo en ese momento. ¿Por qué? Porque si ahora mismo decides venderlo y de repente dentro de 3 semanas empieza su gran revalorización, la cara que se te queda es bastante dura, ¿vale? Es bastante dura. Entonces, ya que estamos en este punto, mejor perder. Evidentemente es distinto de que, por ejemplo, lo hayas fichado para estas jornadas tan interesantes y ves que no te puntúa, pues oye, aunque perdamos 1 o 2 millones, es mucho mejor venderle y dejarnos de tonterías. ¿Por qué? Porque en estos casos, cuando una vez que empiece otra vez a revalorizarse el futbolista porque empieza a jugar bien, os lo van a quitar por el precio que lo comprasteis. Y eso realmente merece la pena, pues no mucho, porque al final la diferencia pues son eso, 5 millones. Pero una cosa es cuando hablamos ya de cantidades muy grandes, como por ejemplo los 65 millones que hemos hablado anteriormente y ahora que está en 40 o 39, pues hombre, ahora sí que hay que tener paciencia y confiar en el momento del jugador español, que seguro que va a llegar. Otro tipo de lesiones que también quería comentar son los casos de Toni Kroos. Al final, jugadores que tienen una edad avanzada, no estoy llamando jubilado a Toni Kroos, pero un jugador que tiene ya cierta edad y por ejemplo tenemos lesiones extrañas, como por ejemplo es una pubalgia. Por mucho que nos lleguen buenas noticias de, por ejemplo, ha entrenado cierto momento con el equipo y demás, hay que tener mucha paciencia, nunca hay que precipitarse, porque por ejemplo hace 2 semanas me acuerdo que mucha gente me estuvo preguntando por él y qué ha pasado a toda esa gente que al final lo terminó fichando por valor de mercado. Comida con papas. ¿Por qué? Porque encima se ha ido bajando su valor de mercado y una vez que se revalorice, la gente te lo va a comprar y la revalorización se la van a llevar ellos. No te la vas a llevar tú, por eso hay que tener paciencia. Y con tener paciencia vamos con el siguiente nombre, el tema de Ansu Fati. Finalmente no ha entrado a la lista de convocados para el partido contra el Cádiz, pero sí que se le espera que para el partido del fin de semana esté, o si no como mucho para el siguiente, ya como octubre, como ya os anuncié hace tiempo en Twitter. Este tipo de futbolistas es verdad que simplemente por el hype ha subido un par de millones, pero la gente que se haya esperado y que ahora, una vez que ya de verdad empiece a jugar ataque, esas son la gente que se va a llevar realmente el beneficio, no que lo compró hace un mes, que lo compró hace un mes y medio por no tener paciencia, porque esa gente lo único que está haciendo es dejárselo en bandejita para que la gente llegue y haga catapum, me lo llevo. Entonces, por eso siempre os pido el tema de paciencia con jugadores que aunque tengáis mucho hype o pensando en una grandísima revalorización, hay que tener paciencia. Y luego están el caso, por ejemplo, en este caso de Mendy, de una lesión tan extraña, dando un poquito igual, porque en este caso de Toni Kroos sí que la conocíamos. El caso de Mendy, una lesión extraña que nos dicen que va a volver en cierto momento, que luego desaparece y demás. No os precipitéis nunca, esperar incluso que otro se adelante por vosotros y lo compre, o esperaros incluso a ver cómo rinde ese futbolista en las primeras jornadas. No tengáis prisa, porque una lesión tan larga no vais a saber cómo le va a afectar al futbolista, y además de que en ningún momento lo estás fichando con la seguridad de que va a continuar jugando, excepto ya si le ves una cierta regularidad. Entonces, el tema de jugadores como Mendy, pues a tener un poquito de paciencia. Espero, como os digo, que os haya gustado este vídeo. Es una pequeña reflexión para cómo yo trataría ciertos casos de lesiones en el Fantasy. Como os digo, no es un caso súper mega claro y súper específico, porque al final son nombres que durante los últimos días los he estado comentando por mis redes sociales, pero si no lo conocíais o tenéis alguno de estos futbolistas y os he recomendado a la venta, hacedlo antes de que perdáis más dinero. Fijaros, por ejemplo, simplemente tenéis que pensar en el caso de Dani Parejo. Estuvo un mes y poco fuera de la competición y que bajó unos 13-14 millones su valor de mercado. Un futbolista que valía 25. Una auténtica barbaridad. Espero que os haya gustado, os espero por la plataforma morada y espero que participéis en los 2 sorteos que hay ahora mismo, digamos, activos. 2 en Instagram y bueno, uno de Instagram que también está dividido en Twitter, pero que en cualquiera de las plataformas podéis participar, inclusive en las 2. Dejar un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós.